El Mesías no puede morir, y Pablo creía que el Mesías vendría con el evento de la resurrección final. Y Pablo se opuso a los seguidores de Yeshua con todos los recursos que pudo conseguir. ¿Qué hizo a Pablo cambiar de actitud? Cuando Pablo se encuentra con este Yeshua, que había resucitado, se le aparece y le dice: ¿Quién tú eres? Yo soy Yeshua, a quien tú estás persiguiendo. Hechos 9:5. Así que hay que imaginarse la gran conmoción de Pablo, que cambió radicalmente su actitud y pasó 13 años, casi 14, encerrado en una cueva en Arabia, cerca de Tiberias, estudiando el tema del Mesías. Y es después de ese tiempo encerrado, apartado, es que él sale con toda esa fuerza de convicción a proclamar totalmente lo contrario a lo que pensaba 14 años antes. Él tuvo a base de revelación personal que el Mesías es uno que vendría de entre los muertos. Hoy en día, en toda la mayoría del judaísmo, con excepciones, se cree que el Mashiach ben David no puede morir. Y ya vimos en otra serie cómo Maimónides, en el capítulo Reyes de Mishneh Torah, él dice que un Mesías muerto no vale nada. Y esa influencia de Maimónides es tan fuerte en el pueblo de Israel hoy en día que casi toda la comunidad judía en el mundo entero, basándose en esta declaración de Maimónides, cree con absoluta confianza y fe que cualquier aspirante a Mesías ben David que muera en el proceso no puede ser considerado el Mesías. No necesariamente como un falso Mesías, que pudiera ser el caso, sino también como un fallido Mesías, porque la muerte echó abajo todos sus planes, y de ahí la lista de fallidos o falsos Mesías que ya estudiamos en la historia detrás del Mesías. El Mesías ben David, el Mesías invicto, no puede morir, tan simple como eso. Y sobre esto revelaremos algo a lo largo de esta serie, para aquellos menos aventajados que no hayan deducido ya algo muy importante sobre esto. Es por eso que para Pablo, Mashiach ben David no puede morir, porque él vive para siempre, y por eso es que Pablo los perseguía. Y solamente cuando ocurre su encuentro con Yeshua, y él se da cuenta de lo que está pasando ahí, cambia totalmente, y él dice: no fui rebelde a la visión celestial. Hechos 26:19. Y es desde ahí que Pablo comienza a proclamar lo que ya hemos visto, que era necesario, que el Mesías debía sufrir, morir y ser resucitado, y que el único candidato que reunía estos requisitos era Yeshua. Y entonces Pablo dice más: tened pues entendido, hermanos, que por medio de éste os he anunciado el perdón de los pecados y la total justificación que no pudisteis obtener por la ley de Moisés, la obtiene por él todo el que cree. Hechos 13:38-39. Y estas implicaciones de Pablo son tremendas en el judaísmo. Pablo está diciendo, como bien argumentamos en la serie pasada,
No todos los pecados son perdonados por la ley de Moisés. Los pecados de muerte que no tienen expiación y todo aquel que crea en el recurso escondido por Dios para expiar esos pecados, aquello que tú no puedes expiar con ninguna ofrenda, si crees que Yeshua sufrió, murió y fue resucitado por Dios a causa de nuestros pecados de muerte, obtienes salvación, expiación que tú mismo no podías ofrecer y obtener. Es decir, en el Mesías está la solución para salvar a esa persona que no puede salvarse por sí misma, y por cuanto todos pecamos de muerte, no hay un justo, ni aun uno, a excepción de este Redentor. Por él somos sanados. ¿Y sobre qué base o de dónde sacó toda esta tesis Pablo de Tarso? ¿De su invención? No, de ninguna manera. Está escrito en los profetas. Hay un texto en el libro de Isaías que expone eso y de ahí el conocer estos temas en su versión hebraica. Porque en las traducciones ahí dice pecado. Y bien, es español, pecado es pecado. Pero en hebreo se categoriza diferentes palabras para referirse a diferentes tipos de pecados. Por ejemplo, se habla de abón, que es una forma de pecado. Se habla de hatats, que es otro tipo de pecado. Se habla de ashan, otro tipo de pecado. Y también se habla de feshá o peshá, y este feshá o peshá es pecado de muerte. Y cuando este tipo de pecado se comete con rebeldía y pleno conocimiento de causa, no hay perdón. La paga de este pecado es muerte. Así cuando Pablo está hablando, la paga del pecado es muerte, en Romanos 6:23, ahí Pablo está hablando de Peshá, no de Abón, no de Hatats, no de Ashan, porque estos pecados sí tienen perdón y expiación en la ley de Moisés. Pero cuando se dice Peshá, no hay expiación en la Torá y esa persona, y por cuanto todos pecamos, iríamos al hoyo y no tendríamos parte en la edad mesiánica ni en el mundo por venir. La persona es reo de muerte eterna. Pueden ver el gran embrollo que genera el sistema de salvación y que con el Mesías, el Redentor, es solucionado por parte de Dios. ¿Cómo iba a resolver Dios el problema de este tipo de pecados de muerte que no tenían expiación? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo iba Dios a solucionar esto?
que la muerte iba a ser para siempre para todas las personas y tendríamos condenación eterna? Pablo de Tarso demuestra que, según las Escrituras, Dios tenía una salida por su gran amor y gran misericordia. Él tenía una salida para toda persona que hubiese cometido este tipo de pecado, y por cuanto todos pecamos. ¿Cuál fue esa salida? El Mesías sufriente. ¿Y de dónde saca el rabino Pablo este concepto? Del profeta Isaías. El profeta Isaías, capítulo 59, verso 23, dice, como bien estudiamos en la serie pasada: vendrá a Sión un Goel, un Redentor, que quitará el pecado de aquellos que se arrepientan en Jacob. Y en hebreo, la palabra para pecado es peshá, es decir, Dios promete que para resolver el problema del perdón de los pecados de muerte, que no tienen solución según la ley de Moisés, que él mismo le entregó, van a estar centrados en una persona, y esta persona es el Mesías. El Mesías es la clave para resolver este tipo de pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés. Y por eso es que dice Pablo en una comunidad judía: tened pues entendido, hermanos, que por medio de éste os he anunciado el perdón de los pecados. Y la total justificación que no pudisteis obtener por la ley de Moisés, la obtiene por él todo el que cree. Hechos 13, 38, 39. Es decir, si quitamos al Mesías del judaísmo, no queda nada, y evidente el tremendo agujero teológico que esto trae en el judaísmo tradicional de hoy en día, como ya lo fuese en la época de Pablo y el resto de apóstoles. Hubo muchos judíos que creyeron a Pablo, entre otros apóstoles, y creyeron en Yeshua como el Mesías.